Apreciados amigos, qué placer estar con ustedes nuevamente para compartir el tercer tema de la lección de este trimestre. Tengo el privilegio de estar junto al pastor Esteban Bor en este panel. Pastor, qué bendición contar con usted ahora. Bienvenido al programa. Y junto también conmigo está el pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido al programa. Una bendición tenerlo a usted también aquí en este panel. Vamos entonces a entrar en el tema de hoy, un tema importante de cómo para agradar a Dios, es el título de la lección, para agradar a Dios. Pero antes de entrar en el estudio y en la discusión, vamos a pedir la oración, Pastor Manrique, si nos dirige en oración, por favor. Oramos, querido Padre Señor, al poder ahora estudiar este importante tema acerca de cómo agradarte. Danos sabiduría a quienes estamos aquí presentando, Señor, este estudio de la lección, repasándolo, pero también a cada televidente, a cada oyente, a cada persona que está en cualquier dispositivo digital, que tú puedas hacer con ellos, abriendo el entendimiento, dando sabiduría. Que estas verdades, Señor, nos transformen, nos cambien y nos hagan mejores hijos tuyos en esta tierra. Amén. Y nos preparen para la eternidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. 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 Muy bien, para agradar a Dios. Este tema lleva, en realidad, ciertos puntos. Y voy a permitir primero que leamos el versículo de memoria, o el versículo del texto, para tratar de ver cuáles son los puntos que esta lección enseñará. Pastor Borsi nos dirige con el texto bíblico que se encuentra en Sofonías 3:17, por favor. Con mucho gusto, lea así. El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantar. Amén. Esta lección va a enfatizar tres temas fundamentales. La complacencia de Dios con sus criaturas muestran cuán valiosos somos ante Él, cuánto valemos al Señor, cuánto valor Dios nos da. También cómo el Señor se complace en la alegría nuestra, en nuestra alabanza hacia Él. Y también, debido a nuestra indignidad, necesitamos a Cristo para poder realmente agradar a Dios. O sea, sin Cristo no hay forma de agradar a Dios. Así que estos son los puntos fundamentales de la lección que vamos a tocar. Pero comencemos con el día, primer día, el día sábado. Y allí hay una pequeña ilustración, menciona la lección, en cuanto a una historia, hace una reseña sobre un padre que va a recibir un regalo de su hijo. Pero el padre le dice a su hijo, en pocas palabras, ¿no? ¿Sabes qué? Ese regalo que tú me vas a dar no lo necesito, porque primero, yo pagué por él. Segundo, los materiales son míos. Tercero, pues sé lo que es, así que no puedes dármelo. Entonces, ¿cómo respondería, ¿no es cierto?, si eso fuera una realidad, ¿no? ¿Cómo se sentiría el hijo que le quiere dar un regalo a su padre cuando su padre le diga de esa manera? La lección hace hincapié de que, claro, la respuesta lógica nuestra sería de sentirnos mal. Un padre no muestra amor de esa manera, ¿no es cierto? Es un padre frío, un padre que como que dice, sí, todo te amo y todo, pero no hay ese deseo de recibir algo que con corazón sincero se entrega. Entonces, vayamos ahora con esto en mente a entrar en la lección, a compartir la lección. ¿Tenemos algún pensamiento sobre esta pequeña introducción que quisiéramos compartir? ¿Qué podremos decir al respecto? ¿Es Dios así? Nosotros podemos agradar a Dios. La Biblia presenta muchas maneras como podemos agradarlo. Y Dios, pues no es como el Padre de la ilustración. Dios es un Padre amoroso, compasivo, tierno, que nos dio y nos dotó de libre albedrío para que nosotros podamos manifestarle a Él el amor de diferentes maneras. Yo, en lo personal, he estado en diferentes tipos de iglesias, ¿no? He estado en iglesias donde veo una alabanza mucho más alegre, y quizás podría decir que alguna vez visité una iglesia jamaiquina y vi una alabanza muy alegre entre los hermanos jamaiquinos, pero he estado en otras iglesias, especialmente en Sudamérica, donde veo gente mucho más conservadora, y he estado también en otras iglesias donde, digamos, podríamos tener algunos términos medios, y cuando estoy hablando solo de la alabanza, ¿verdad? No estoy hablando de otro tema. Pero en todos noté algo interesante. Todos lo hacen con amor al Señor, pero en formas diferentes. Yo noto aquí que
Dios nos ve como sus hijos. Yo tengo 2 hijas y esas 2 hijas, cada una me demuestra amor en forma diferente, Claro. ¿cierto? Pero lo recibo de la manera como me lo dan. Y a ambas las amo profundamente, daría mi vida por ellas. Pero lo interesante es que existen muchas maneras, como lo vamos a ver a lo largo de la lección, cómo podemos manifestar ese amor a Dios y cómo Dios se siente agradado cuando le manifestamos ese amor. Así que el punto que quiero resaltar es que tenemos que ser cuidadosos y respetar la manera como cada uno también manifiesta ese amor, pero desde siempre y cuando, por supuesto, esté dentro de lo que la Biblia define como cosas que agradan a Dios. Y el espíritu de profecía. Y el también. espíritu de profecía también. En realidad a Dios le agrada 2 cosas. Uno, cuando le obedecemos. Y número 2, cuando nos arrepentimos. Ujú. Pero no le agrada cuando desobedecemos. Desde Claro. luego. Y la lección presenta claramente esas 3 perspectivas. Me sorprendió que la lección no incluyera a Enoc, Mm. porque la lección tiene que ver con agradar A a Dios. Dios. En Génesis 5 y el versículo 22 dice lo siguiente: y caminó Enoc con Dios. Cuando la Biblia usa la palabra caminar, está hablando de conducta, Conducta. la forma como andamos, como llevamos la vida. Así que dice, caminó Enoc con Dios después que engendró Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y luego el versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, ¿por qué desapareció? ¿Por qué lo llevó Dios? Porque caminó con Dios. Ujú. Pero en Hebreos lo expresa de una forma distinta. Ujú. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ujú. ¿Por qué agradó a Dios? Porque caminó con Dios. Mm. O sea, su conducta era una conducta afín a Dios. Ahora, también hay que recordar, como mencioné antes, que agrada a Dios cuando nos arrepentimos por haber hecho mal, Por supuesto. pero a Dios no le agrada la desobediencia a su voluntad. Ujú. Sigue amándonos, Amén. pero no le agrada. Amén. Esto es una importante declaración, pastor, que usted menciona. Es verdad que nosotros a veces pensamos que el amor de Dios nos, cubre, por supuesto, nuestras falencias, nuestros pecados, pero siempre y cuando haya un arrepentimiento, una respuesta de tornar nuestra vida del pecado hacia el Señor. De lo contrario, el Señor sería cómplice de nuestros actos y de nuestras faltas. Vayamos ahora a... Ajá. Podría mencionar Sí. nada más un versículo más Claro. de Jesús, nuestro ejemplo. En Juan 8:29 dice, porque el que me envió, Ujú. está hablando Jesús, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ujú. Tiene que ver con conducta. A Dios le agrada, a mí me agrada mucho cuando me agradaba, porque los hijos ahora son adultos, Grandes, pero me agradaba mucho cuando los hijos hacían lo que le habían enseñado los padres, que está en armonía con la voluntad de Dios. Ahora, cuando desobedecían no me agradaba, tengo que decirlo de verdad, pero nunca dejaba de amarlos. Desde luego, Siempre por los amé, supuesto, desde aún más en algunas ocasiones. Así es. Y creo que esto es la parte que tenemos que tratar de siempre recordar, que el desagrado que el Dios puede tener en nuestra conducta no quita, no opaca su amor hacia nosotros. Sin embargo, si no hay un arrepentimiento, un deseo de volver al Señor, no vamos a poder experimentar su bendición, su amor de una forma real. De hecho, la lección, vamos a ir al día domingo, presenta la historia que conocemos, una historia que se ha predicado en forma extensiva, ¿no es cierto? La historia de la parábola del hijo pródigo. Y esta parábola, tal vez podemos leer unos versículos, porque es importante que leamos la palabra de Dios. Si podemos leer, quizás, ¿no es cierto?, los versículos de esta parábola que se encuentra en Lucas capítulo 15,
versículos 11 al 32, pero voy a tratar de enfocarnos, porque la parábola es bastante extensa y no quisiera tomar todo el tiempo leyendo, pero vamos a enfocarnos brevemente en establecer quiénes están aquí, de quién está hablando. Vamos al versículo 11 y al 13. Pastor Bor, si nos puede dirigir esos 3 versículos. Juan, digo Lucas 11. 15 del 11 al 13. Ok, 15 del 11 al 13. Aquí vamos. Dice lo siguiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Muy bien. Entonces vemos aquí en esta parábola, ¿no es cierto? Presenta un padre, 2 hijos. El menor le pide al padre, dame los bienes que me corresponden. Exige algo que no era necesario en ese momento. En realidad tomó un atributo que no era. Pero el padre lo amaba y le entrega lo que pidió este muchacho. Y se aparta de su padre, se va a su casa, se va lejos y malgasta todo el dinero. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto en cuanto a esta primera parte de la parábola? ¿Qué podemos decir al respecto sobre esta experiencia de este hombre, de este niño, de este hijo, pues, que se aparta del lado de su padre por seguir su conducta? Sí, hay 2 maneras de ver la parábola. Ya. Una es la perspectiva humana y otra la perspectiva divina. Desde la perspectiva humana, de paso, estas cosas no sucedían en la época bíblica, pero Jesús lo presenta así para mostrar el gran amor de un padre. Cuando un hijo pide algo, ¿qué es lo que quiere hacer Dios el Padre? Concederle lo que el hijo pide. Entonces aquí tenemos desde la perspectiva divina un padre que da a sus hijos y que da porque ama incondicionalmente. Lo que espera el padre, pues es que ahora esa relación padre-hijo pues cumpla algunas condiciones, pero lastimosamente este hijo, en particular el de la parábola, no cumple esas condiciones y hace todo lo contrario de lo que el padre hubiera esperado que hiciera. Es irresponsable, despilfarra el dinero, etcétera, etcétera. Ahora, desde la perspectiva humana, cuando un hijo, bueno, y eso lo vamos a tocar más adelante en la parábola, ha desperdiciado todo y ahora viene a buscar a su padre, el padre tiene que ponerle un alto y decir, ok, un momentito, estaba hablando desde la perspectiva humana. Un momento, hijo, yo te di todo y ahora tú desperdiciaste todo. Ahora, ¿qué más esperas que yo te dé? Esa es la perspectiva humana, la perspectiva que juzga el comportamiento inadecuado del hijo, la perspectiva que le pone límites a ese hijo, que es un hijo aprovechado, que es un hijo que abusó de la confianza de su padre, y entonces ahora desde esa perspectiva humana hay que poner límites, pero desde la perspectiva divina la cosa es diferente. El padre ve a un hijo arrepentido y el padre ve a un hijo contrito y humillado. Y el padre decide hacer fiesta por el regreso de su hijo. Ve a un hijo que estaba muerto, pero que ahora vive espiritualmente. De paso, yo quiero aprovechar esto pues para hacer aplicaciones prácticas, ¿no? Y es que tenemos a personas que nos están viendo y que seguramente pueden sentirse que han desperdiciado y malgastado gran parte de su vida. Y que ahora con esa vida malgastada y desperdiciada dicen, pero yo ya que voy a volver a Dios, quizás están sobre los 60, 70 o 80 años y malgasté toda mi vida y ¿qué voy a hacer? Pues quiero decirle que Dios lo va a recibir, porque Dios lo ama, como decía la lección pasada. Creo que, pastor, correcto, los versículos de 17 específicamente, ¿no es cierto?, al 19, presenta la experiencia de este joven que se aparta y dice allí, voy a leer 17 al 19, Lucas 15, perdón. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, vemos aquí lo que usted mencionó, Pastor Bor, en el inicio, ¿no es cierto? ¿Qué agrada a Dios? ¿Qué agrada al Señor? ¿Qué agrada al Padre en este caso? ¿No? El Padre ve que su hijo se va
ni siquiera tiene idea de lo que está pasando, pero sabe de que no está en buen camino. Tal vez el presentimiento, sea lo que sea, pero vemos de que el padre no le agradó la idea de que su hijo se quede o se vaya de la casa y malgaste el dinero. Pero el hijo ahora hace una decisión de volver en sí o volver a su conciencia a reconocer su error y se da cuenta de su pecado. Y decide volver, ya no exigiendo la posición de hijo, porque se da cuenta de su pecado, sino ahora viene con humildad, con humillación delante de su padre, dispuesto a aceptar, así sea el rol más bajo en la casa, pero está dispuesto a aceptar y confía en la misericordia de su padre de que, a pesar de que botó toda la plata, pues el padre va a perdonarlo. Pero claro, aquí creo que, haciendo énfasis en esto, quiero decir, es de que vemos que lo que la lección presenta, o esta ilustración presenta este momento de qué agrada a Dios, qué agrada al Padre, es reconocer el error, el pecado, y estar dispuesto a volver. Entonces, no importa la edad, como usted menciona, pastor, no importa lo que hemos hecho, tal vez tenemos una deuda impagable, ¿no es cierto? Hemos desperdiciado todo, pero si estamos dispuestos a volver, a reconocer nuestros pecados y volvemos al Señor, y esto lo dijo pastor, el Padre no va a estar dispuesto a rechazarnos, sino más bien a aceptarnos. ¿Qué podemos decir, pastor, al respecto? En la primera parte de la parábola, el hijo dice, dame. Al final dice, hazme. Así es. Pero el hijo, ¿por qué volvió el hijo al padre? Yo creo que Romanos, el capítulo 2 y el versículo 4 nos dice por qué volvió al padre. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de la de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El joven regresa a la casa porque lo atrae la bondad del padre. Porque él recuerda cómo era su padre. Correcto. Y aunque él dice, al principio él dice, yo quiero libertad, y se convierte en esclavo. Cuando regresa a la casa, él dice, yo estoy dispuesto a ser esclavo. El padre dice, no, tú eres hijo, tú eres libre. Entonces, la clave es que él es atraído por el amor del padre, sabiendo que ha desobedecido. Y eso le agradó grandemente al padre. No que él se haya ido malgastado la herencia, sino porque el padre todo el tiempo lo amó. No es que cuando él regresa, de repente el padre ahora prende la llave y dice, bueno, ahora lo amo. No, lo amó todo el tiempo, lo deseó todo el tiempo, pero se agradó especialmente cuando el hijo regresó y mostró arrepentimiento y el padre lo reinstauró, no como siervo, sino como hijo. Amén, amén. Me gustó el detalle que el pastor Bor presenta acerca del hijo. Yo quiero presentar quizás dos aspectos del Padre, que para mí son dos momentos cumbres de esta parábola. El primero está en el versículo 20, y es Lucas 15:20, donde dice, entonces se levantó, se fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Una buena definición de misericordia es el amor de Dios o el amor a alguien que está en necesidad. Y este muchacho estaba en necesidad, ¿sí o no? Por supuesto. Claro. ¿Qué necesitaba? Comida. ¿Qué necesitaba? Vestido. ¿Qué necesitaba? Perdón. ¿Qué necesitaba? Reconciliación con su padre. Y todo esto lo prodigó el padre. Entonces, destaco del Padre en forma especial que el amor del Padre es un amor que perdona sin importar a dónde haya llegado el Hijo. Eso me parece fundamental. Ahora, el segundo aspecto que quiero destacar del Padre está en el versículo 32. Y hablo esto porque el Padre tiene dos diferentes situaciones con los dos hijos. Claro, y aquí voy a hablar del segundo hijo. Dice el versículo 32 de Lucas 15, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano que estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado.
el otro aspecto extraordinario del Padre es el gozo, la alegría, la emoción que el Padre siente al tener a ese hijo perdido de vuelta. La emoción que Dios siente cuando se salva un pecador es indescriptible. Esa es una manera de agradar al Padre. Quizás hay alguien que nos está escuchando ahora y que diga, ¿y yo cómo puedo hacer para agradar al Padre si yo no tengo nada que darle? No tengo ni siquiera dinero para darle, no tengo ni siquiera voy a una iglesia, pero ahora me encontré con este programa y estos pastores allá. ¿Y qué hago para agradar al Padre? Pues muy sencillo, estás perdido, vuelve al Padre. Si estás lejos de Dios, vuelve para que Él haga fiesta. Él se siente feliz. Y lo interesante aquí es que Él dice, es necesario hacer fiesta. Le está mostrando al otro hijo que cuando alguien comete errores y vuelve, hay que regocijarse. Que cuando alguien se equivoca y se arrepiente y vuelve, hay que hacer fiesta. Así que aquí tenemos los dos aspectos. Número uno, un amor del Padre que perdona. Y número dos, un amor del Padre que hace fiesta cuando el perdido vuelve. Amén. Y hay que hablar un poco más sobre el hijo mayor. Porque el hijo mayor es el típico legalista. Claro. Es el hijo con mentalidad de siervo en la parábola. Claro. Porque él dice, y el fariseo siempre se compara con los demás. Siempre. Tú lees en todo lo que dice Jesús de los fariseos, ellos se consideran más santos que los demás y critican a los demás. Ahora, fíjate lo que dice el hijo mayor, versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No me has dado recompensa, yo me he portado bien y no me has recompensado a mí. Y luego el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, fíjese que no dice cuando viene, no dice mi hermano, cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y la parábola termina en suspenso, porque no sabemos qué pasó, si el razonamiento del padre le llegó al hijo mayor. Y la hermana White dice que la razón por la cual quedó en suspenso es porque los fariseos todavía estaban escribiendo su historia para ver si ellos iban a vivir la conclusión de la parábola. Ahí está lo que mencionó el pastor Manrique al comienzo. Hay la perspectiva humana, que es la del hijo mayor, que dice, este sinvergüenza, ¿cómo lo recibes a él? Y está el hijo menor que se arrepintió y agradó al padre. Interesante notar esta parábola también, el aspecto de la óptica de Dios. Mencionaron ambos al respecto de esto, ¿no? Pero algo que quizás es importante notar en una forma práctica, cuánto el Señor está dispuesto a ir lejos por nosotros. El Padre dice allí, estando aún lejos, corrió hacia Él. Es decir, no hay que esperar, no hay que pensar que hay que llegar, como por decirlo así, hasta el mismo lugar del Señor para entonces ser recibido por el Señor. Él está dispuesto y continuamente llega a nuestros corazones aun cuando estamos lejos de Él. Él tiene esa función de acercarse a nosotros en nuestra condición de rebelión inclusive, y ni siquiera haberse expresado todavía la declaración de que nos perdone, pero Él está allí tratando de obrar, y por eso el Señor trabaja con muchas personas y a través de muchos canales para llegar a alcanzar a las personas que están en el error, en el pecado, que tienen una vida desordenada, que están quizás, o en el caso mismo, como usted menciona, pastor, de los legalistas, que están en la iglesia, que están en su misma casa, pero que viven una vida de siervo, una vida donde piensan que el Señor, o que no miran el amor de Dios. Pero Dios está dispuesto a ir por los pecadores, y nos presentó en su Hijo esa experiencia, que estando en pecado nosotros, Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Pero es interesante que el padre no fue a buscarlo cuando estaba gozando la vida. Ah, no. Claro. Porque el hijo no hubiera regresado. ¿Para qué quiero regresar si están gozando? Ya se encontró con el hijo cuando el hijo venía de regreso, arrepentido. Había un cambio. Después de haber caído en el abismo. Entonces el padre, cuando lo vio, dice, lo ve de lejos, ya viene de regreso y entonces sale a buscarlo, a encontrarse con él. A mí me encanta la figura
del Padre. Que de paso, para mí, pues es el protagonista de la parábola, por supuesto. Porque la figura del Padre denota la preocupación al sumo, la alegría y el gozo y el valor que le da al perdido. Ujú. Entonces, las personas deben entender que el amor del Padre es maravilloso. Mire, yo veo a personas que dicen ser cristianas, que leen la Biblia, de diferentes denominaciones, que ven al Dios, el Padre, como una persona recia, Severa, como sí. una persona severa. Ujú. Pero esta parábola nos está mostrando la realidad de cómo es Dios. Incluso por eso es que algunas personas usan intercesores para poder llegar al Padre, Mm. porque no creen que tenemos ese Padre tan amoroso. Pero este es un Padre extraordinario, se goza por el perdido. Amén, Por amén. supuesto, cuando el perdido tiene la actitud de cambio, cuando el perdido está arrepentido, cuando el viene en perdido tomó la decisión, escuche, cuando el perdido tomó la decisión de volver al Padre, cuando viene en camino al Padre. Claro. Y entonces ahí encontramos un Padre extraordinario. Pero Dios es tan respetuoso de las decisiones de cada ser humano, que deja que cada uno viva en sus decisiones, aunque éstas sean equivocadas, que aprenda de esas decisiones equivocadas, para que se dé cuenta que el mejor lugar es al lado del Padre, que le provee todo. Y cuando llega, está la fiesta, el gozo. ¿Qué figura tan extraordinaria? Ahora, la pregunta clave, aunque no está en la parábola, una vez que el hijo fue reintegrado por el padre, ¿se iba a ir otra vez como se fue la primera vez? ¿O ahora por amor obedecería a su padre por haberlo recibido? Desde luego. La parábola no nos dice, pero uno llegaría a la conclusión de que el hijo menor, cuando el padre lo reinstauró, lo abrazó, le dio el mejor manto, etcétera, que ahora el hijo dice, wow, mi padre me ama tremendamente, ahora voy a ser obediente al padre. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es que el hijo ahora iba a ser desobediente, me voy otra vez, dame otra plata. No, Señor, ahora el hijo era fiel porque entendió el amor del padre. Amén. Entendió, reflexionó que en la casa de su padre, que había cierta estructura. Todo hogar tiene estructura. Toda familia, toda pareja, todo hogar tiene estructura. Todo sistema. Todo sistema tiene estructura. Gracias, pastor. Sabía que la estructura del padre, que estaba impuesta, que estaba allí en su hogar, era una estructura de bendición. Se dio cuenta. Cuando estaba en la casa de joven, inquieto, pensaba de que no, mi casa, mi papá, con sus reglas, su estructura no me sirve. Es un tirano. Es un tirano, no me deja gozar de mi vida. Cuando disfruta, o mejor dicho, entre comillas, disfruta y se da cuenta de que ha perdido todo, que no hay valor en el pecado, en el mal, entonces cae en sí, vuelve en sí, se da cuenta, es como que se abre los ojos y dice, ahora me doy cuenta cuán errado he estado yo y cuánta bendición está en la estructura que mi padre tenía. Ahora voy a ir dispuesto a ser siervo, como usted mencionó, pastor, pero ya en el Padre no hay ese deseo. El Padre quiere restaurarlo y ahí es la parte donde hablamos quizás del regocijo de Dios, ¿no? Ajá. Esa experiencia de regocijarnos de Dios Fundamental. es fundamental porque resalta lo que cómo el Señor se agrada en este acto de arrepentimiento y de buscar al Señor, ¿no? Eso es lo que agrada al Señor. Así que brevemente, tal vez veamos en Sofonías 3:17, tal vez Pastor Manrique, si nos lees este versículo, Sofonías gusto. 3:17. Ese es el versículo de memoria. Claro. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, te pacificará con su amor, se regocijará sobre ti con cantar. Qué tremendo. Y cuando uno considera el contexto, ese Sofonías habla de la pura rebelión del pueblo de Dios. Y sin embargo tenemos este versículo, especialmente me gusta de este versículo, donde dice, la última parte dice, se regocijará sobre ti con cantar. Qué lindo será oír cantar a Dios cuando los redimidos estén en la patria celestial. Increíble. La Pluma Inspirada menciona de que Cristo cantaba mucho, que Él en su vida diaria alababa al Señor, cantaba salmos, cantaba cánticos y a unos discípulos miraban en Cristo, ¿no es cierto?, esa
esa experiencia de regocijarse, aunque era humanamente pobre, no tenía ni, ¿sabes?, dónde recostar su cabeza, le llamaban bastardo, tenía enemigos, los líderes se oponían a él, pero Cristo sentía gozo y alegría cuando miraba a los hombres y mujeres, los pecadores, que llegaban al arrepentimiento. Hablamos de, por ejemplo, Zaqueo, una fiesta. La fiesta para Cristo fue ver a Zaqueo restaurado, con Leví Mateo, etc. Vemos muchas veces que en la casa de Simón, reuniones de agradecimiento, de alegría, y Cristo se gozaba en ver a los hombres, los pecadores, regresando al Señor. Así que el aspecto de Dios de cantar, de alabar, de agradarse, de regocijarse, es real, es bíblico. En la parábola del hijo pródigo sucede algo que alegra a las personas en cualquier relación humana. Ujú. Y eso se define o lo podemos encerrar en una palabra que es reconciliación. La reconciliación es una cosa fantástica. Hace algún tiempo yo era presidente en un campo en mi país, Colombia, Ujú. y hubo un escándalo en el colegio adventista de esa ciudad, donde estaba la sede de la asociación o de la conferencia que liderábamos allí. Y el escándalo es que una niña adventista golpeó a una niña no adventista, y entonces la mamá de la niña no adventista fue a los medios de comunicación y difundió pues lo que pasaba en el colegio adventista. Y ahora el colegio adventista estaba sucio porque salimos en las noticias nacionales y Claro. estaba sucio frente a eso. Y yo recuerdo que yo me arrodillé y le dije, Señor, tú tienes que hacer algo. Y lo que Dios puso en mi corazón fue hacer una reunión para reconciliar. Y reuní a los padres de la niña adventista, que fue la agresora, y reuní a los padres de la niña no adventista. Todos juntos. Sí, los puse en un salón de clases en el colegio y los invité para que hubiese una reconciliación y pues que contaran y se pidieran perdón. Y fue un acto lindísimo, se reconciliaron, pidieron perdón, lloraron, y entonces ahora les dije, bueno, ¿y qué tal si hacemos esto frente a todo el colegio? Y les dije, bien, ¿y qué pasaría si invitamos a los medios de comunicación que nos difamaron para que ahora puedan pasar la noticia de la reconciliación? Amén. Y así fue. Hablamos con el periodista que hizo la noticia nacional y él estuvo dispuesto a participar de la reconciliación. Y entonces ahora se reconciliaron, se tomaron las manos, y lo que fue una pelea y un escándalo del colegio adventista, pues ahora fue una reconciliación por las noticias. Y la buena noticia fue que la mamá de la niña se bautizó. Y la mamá de la niña nos ayudó para que pudiéramos tener una marcha por las principales calles de la ciudad en el Día de la Biblia, testificando del amor de Cristo. Pero para resumir, la idea que quiero destacar es que cuando hubo ese momento de reconciliación, yo sentí un gozo increíble en ese salón de clases. Pero luego cuando lo hicimos frente al colegio, hubo llanto y hubo una alegría impresionante. La reconciliación es lo que trae gozo a los corazones. Y lo que trae gozo y regocijo de Dios es que nos reconciliemos con Él. De paso, en la lección que ya tocamos, que estamos en la lección del día lunes, se habla de cómo la relación de pareja y la analogía matrimonial que aparece constantemente en la Biblia. Quiero decirles que me di a la tarea de buscar todas las veces que aparece esa analogía matrimonial en la Biblia, y está llena la Biblia de eso, ¿no? Muchos textos en el Antiguo Testamento, muchos textos en el Nuevo Testamento, donde se presenta cómo Dios muestra que la relación de pareja es una analogía, la mejor analogía con la relación de Dios y su pueblo. Y cómo, aunque algunas veces el pueblo le es infiel a Dios, cuando esa reconciliación se da, pues eso llena de regocijo el corazón de Dios. Y dígame ahora si aplicamos eso a la vida normal, cuando las parejas se reconcilian, los esposos pelean y hay reconciliación. ¡Qué alegría! Pues entendamos que Dios se siente feliz cuando esa reconciliación se da. Amén. Es interesante que las tres parábolas que da Jesús en Lucas 15, dos de ellas terminan con estas palabras. Yo creo que ustedes las conocen. Sí, sí. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús está hablando con sarcasmo en la última parte de este versículo. Cuando él dice que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, la hermana White agrega en paréntesis que piensan que no necesitan arrepentimiento, que es el hijo mayor de la historia. Y también dice en la conclusión de la parábola de la moneda perdida, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, hay gozo en el cielo cuando una persona que no agradó a Dios ahora vuelve al Padre, se arrepiente. Por eso digo, cuando una persona se arrepiente de verdad, a Dios le agrada. Amén. No le agradó la conducta, pero le agradó que vino y rectificó lo que había hecho. Como dice este versículo de Isaías 62, 5, dice allí, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Es decir, usando la ilustración del matrimonio, ¿no? Cuando se casa un esposo o una esposa, ese gozo que sienten, esa finalmente unir sus vidas juntos, Cristo dice, así es el gozo mío. O sea, en una forma que entendamos más o menos, ¿no? Y ustedes han visto, yo creo que ustedes, bueno, fueron todos, hemos sido casados y conocemos esa experiencia, ¿no? Y como pastores hemos visto en parejas que se casan, ¿no? Hay un gozo que no se les quita con nada, ¿no? Cuando están en ese momento de casarse y poder finalmente realizar la unión entre pareja, es imborrable. Su rostro radia, ¿no? de gozo, de felicidad. Igualmente es del Señor. Esa es la promesa del Señor, que esa es experiencia que Él mismo siente cuando un pecador se arrepiente y viene a Él, ¿no? Amén. Pastor, usted escribió algo muy lindo, el momento del matrimonio. Claro. Pero yo ya llevo 24 años trabajando con parejas y me llegan todo tipo de situaciones, conflictos y peleas. Yo me he propuesto algo, que en la primera terapia o en la primera sesión haya una reconciliación. No sucede en todos los casos, pero sucede en más del 90% de los casos, ¿no? Y después de encontrar el problema, de hacer el diagnóstico y de entonces ahora llevarlos a que se arrepientan, a que se pidan disculpas y se tomen de las manos y el uno le pide perdón al otro y entonces viene el llanto y luego viene el abrazo y viene el beso y antes de comenzar las otras sesiones se van por lo menos de esa primera sesión reconciliados. Usted no tiene idea, pastor, cómo eso ha salvado tantas vidas y tantos hogares y el gozo de esas personas y tampoco la idea de cómo esas personas ahora quieren comenzar de nuevo. Se dan cuenta que son culpables, que de paso en una relación de pareja siempre hay dos culpables, excepto en la analogía que pone Dios, porque Dios no se equivoca, el único culpable es el otro, pero en las relaciones humanas imperfectas siempre hay dos culpables, quizás uno tiene mayor culpa que el otro, pero el punto que quiero destacar aquí es que la gente necesita reconciliarse. Amén. Las parejas necesitan arreglarse. Los hermanos necesitan reconciliarse. Sin reconciliación, pues no hay gozo, pero la reconciliación trae gozo. Amén. Amén. Amén por eso. Entonces, el regocijo de Dios está en esa experiencia de reconciliarse, ¿no? Vamos a continuar en el día martes al aspecto de complacer a Dios. Aquí estamos quizás entrando en una parte donde presenta la palabra de Dios, ¿no es cierto? La pregunta, ¿será que el Señor nos muestra cómo complacerle? El pastor Boria nos dio al inicio de la lección, presentó, creo yo, al igual que el pastor Enrique, creo yo, creemos lo mismo, ¿no? Es decir, el arrepentimiento y la obediencia al Señor es la manera como uno realmente complace al Señor, ¿no es cierto? Pero vamos a ver en la lectura aquí que tenemos en estos versículos, un poquito al respecto sobre esto. ¿Cómo podemos nosotros deleitar al Señor? ¿Qué causa el Señor deleite en nosotros y de su pueblo? Vayamos al Isaías 43:4. Tal vez, Pastor Enrique, si nos puede leer tú, Isaías 43:4. Y Pastor Bor, si puede ir a Salmos 149:4. Veamos este versículo también, y yo voy a Proverbios 15:8-9. Ok, Isaías 43:4. Porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable
y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. Mira, este versículo muestra cuánto valemos para Dios. Alguna vez estaba de rodillas arrepentido llorando por una falta que cometí, por un pecado. Todos cometemos errores. Claro. Y le estaba pidiendo perdón al Señor. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que este universo siendo tan gigante, tan inmenso, tú estés pendiente de mí? Soy un grano de polvo en la inmensidad de un vasto universo. Pero ese es Dios, que nos da valor. Cada persona vale. Y Dios está dispuesto a hacer lo que sea por cada persona. Algunas personas que nos ven pueden sentir que no tienen valor, pero yo quiero decirte en el nombre del Señor que tú vales demasiado. O sea, los seres humanos valemos mucho para Él. Y eso es lo que este texto declara. Amén. El Espíritu de Profecía tiene varias citas, las tengo aquí, pero por la premura del tiempo no las voy a leer, donde dice que un alma para Dios tiene un valor infinito. Así es. Un alma, una oveja perdida, una moneda perdida, un hijo perdido. Ella dice, varias veces, dice que tiene un valor infinito. Ahora, ¿cómo compra uno algo que es de valor infinito? Con algo que es infinito. Porque cada persona es irreemplazable. Una vez que una persona se pierde, es una pérdida eterna. Porque no va a haber otro como esa persona. Es como, por ejemplo, una vasija que se descubre, que es la única que hay en todo el mundo y vale millones. Si se quiebra, hasta ahí llegó. Pérdida eterna, ¿verdad? Entonces la pregunta es ¿cómo puede uno comprar algo que tiene un valor infinito pagando un precio infinito? Claro. Y el precio lo pagó Jesús. Compró un alma, si fuese necesario, Así es. que tiene un valor infinito pagando un precio invaluable, un precio infinito. Excelente punto. Así tanto nos ama Dios a nosotros. Amén, pastor. Increíble. Ahora, pastor, si nos dirige al Salmo 149:4 y comparte este versículo con nosotros, ¿cómo el Señor nos presenta aquí una forma de nosotros, tal vez quizás, complacerlo a Él? Sí, muy bonito este texto, dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Salmo 149:4. Sí. Se alegra en su pueblo. Disfruta su pueblo. Exacto. Se lo saborea. Sí, es algo extraordinario. Su pueblo es su deleite, su gozo. Amén. Se complace en sus hijos. Claro, cuando sus hijos deciden hacer el bien y no el mal, ¿verdad? Correcto, por eso termina ese versículo diciendo, hermosará a los humildes con salvación. Es decir, de una forma, la humildad de la persona, de reconocer nuestra necesidad del Señor, es lo que nos lleva a ser considerados pueblo suyo. O sea, es decir, Él pagó el precio infinito, como decía el pastor, por cada ser humano, por cada alma, por su pueblo. Pero la condición de poder agradarlo a Él requiere de nosotros humildad. Saber de que, como el hijo pródigo, ¿no es cierto?, entrar en razón y decir, yo tengo que reconocer que el Señor es todo y yo no soy nada. Ese sentido de humildad es el principio para entrar en una verdadera relación de agradar a Dios, por decirlo así. Si uno está con soberbias, ¿por qué Lucifer se fue del cielo? Porque su soberbia, su orgullo, le impidió ver el amor de Dios, le impidió ver lo que tenía delante de sí. Y claro, pasó lo mismo que el hijo pródigo. Exactamente. A la luz de lo que hemos estado hablando, nadie puede decir, como muchos dicen, yo no valgo nada. Nadie. Claro, nadie. Yo no sirvo. No. Yo no sé hacer nada. Recuerda, cuando te sientas así, para aquellos que están viendo, que Cristo hubiera venido a sufrir todo lo que sufrió solamente por ti. Así es. Solamente por una persona. Jesús hubiera estado dispuesto de venir para sufrir lo que sufrió. Entonces, ¿cuánto vales? Eso es lo que vales. Amén. La hermana White dice que solo podemos comprender el valor de un alma a la luz del Calvario. Porque el Calvario demuestra el
precio que Jesús estuvo dispuesto a pagar para salvar una sola alma que tiene la tendencia a veces de pensar, yo no valgo nada, no tengo valor y todo el tiempo vive deprimido. Claro. Sí, quizás el último punto en esta sección del martes, antes de pasar al miércoles. Claro que Dios se complace en que su pueblo haga lo recto, en que siga sus ordenanzas y estatutos, pero es bueno que sepamos o que recordemos que también Dios se disgusta cuando hacemos o cuando su pueblo hace lo malo, cuando su pueblo hace lo incorrecto. Entonces tenemos un Dios que ama profundamente, incondicionalmente, que quiere que su pueblo le retribuya a ese amor en forma condicional, pero que también se disgusta cuando se hace lo incorrecto. Una vez me invitaron para un programa de televisión, era una discusión entre ministros de varias diferentes denominaciones. Y el que estaba moderando, yo hice una mención, yo dije, Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Y me miro y dice, ¿cómo es que Dios puede amar a una persona y no amar su pecado? Le dije, bueno, déjeme hacerte una pregunta. ¿Tienes algún hijo o una hija? Dice, sí. Le dije, ¿hay veces en que tu hijo o tu hija te enoja porque desobedece? Sí, claro que sí. Le dije, entonces ya no los amas, ¿verdad? Hizo una pausa. Y dijo, entiendo lo que está tratando de decir. Así es. Muy sencillo. Dios aborrece la conducta, pero al mismo tiempo ama a la persona y quiere restaurar a la persona. Así es. Amén, amén. Y por ende nos lleva a nosotros, ya entrando en el día miércoles, esto es importante, creo que la lección nos conecta a esto, ¿no? Al aspecto de ser piedras vivas, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos nosotros, siendo pecadores, seres caídos, seres inmundos, agradar a un Dios que es santo, a un Dios que es perfecto, que es pues puro? Quizás leyendo Romanos, ¿no es cierto? Allí Romanos capítulo 5, versículos 8 y Romanos 8.1, tal vez el pastor Manrique, Romanos 5, versículo 8, y pastor Bor, tal vez Romanos 8.1, si nos puede leer. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de nuestra posición ante Dios? Sabiendo de que Dios es un Dios santo, ¿qué acerca de nosotros? Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La manera más sublime Claro. del amor de Dios se evidencia en haber entregado a su Hijo para que muera en nuestro lugar. No hay manifestación más sublime del amor de Dios. Amén. Así que sin Cristo estaríamos perdidos. Claro. Sin Cristo no habría reconciliación. Sin Cristo no habría salvación. Gloria a Dios. Amén. 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 En Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego viene la parte clave. Dice, los que no andan, recuerden que eso tiene que ver con conducta, Ajá. los que no andan conforme a la carne, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Amén. Así que hay ese equilibrio de estar en Cristo por lo que Él hizo y luego en respuesta a eso andar, como dice en 1 Juan 2.6, como Él anduvo. Como Él anduvo. De hecho, el 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6, la lección menciona este versículo y es creo importante leerlo. Dice allí, 1 de Pedro 2, 4 al 6, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, hablando de Jesucristo, ¿no? Él, piedra viva. Acercándonos a Él, ¿no es cierto? Vosotros también, como piedras vivas, o sea, acercarnos a Cristo, nos convertimos en piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa,
y el que creyere en Él no será avergonzado. Creo que es la experiencia, ¿no? Entrar en relación con Cristo nos transforma a piedras vivas. Las metáforas, las analogías, las comparaciones aparecen todo el tiempo en la Biblia para que entendamos fácilmente lo que Dios quiere decir. Claro. Y entonces aquí lo que está haciendo el apóstol Pedro es que está usando la ilustración del templo. Y entonces en la construcción pues hay una piedra que es la piedra central, la piedra angular, en este caso es Cristo. Y todas las otras piedras que conforman el templo del Dios viviente, que somos nosotros, sus hijos. Entonces, lo que vemos aquí claramente es que estamos allí para ofrecer sacrificios. ¿Dónde se ofrecían los sacrificios? En el templo. Entonces, esa ilustración le permite a los que están escuchando a Pedro, a los que entienden lo que era el templo, a los que entienden el tema de las piedras que forman el templo, decir, ok, esto tiene sentido. Quizás para los que estamos hoy aquí no lo entendamos, no tiene mucho sentido, pero los que estaban en la época del apóstol Pedro, los que veían el templo en Jerusalén, pues esta metáfora, esta analogía cobra un sentido impresionante. Pues claro, allí es donde se hacen los sacrificios. Ahora, él habla de hacer sacrificios espirituales. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales? La Biblia está llena de ellos. El servicio, servir a los demás, Hebreos 13:16. La alabanza, Hebreos 13:15. La generosidad financiera, Filipenses 4:18. La oración intercesora, Apocalipsis 8:3 al 4. La renuncia a los placeres, Romanos 12:1. Entregar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esos son sacrificios espirituales. Hay cosas que nosotros sacrificamos porque amamos al Señor. Porque son entregas que hacemos a Dios. Amén. Comenzando por nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Nuestros sentidos, todas estas cosas. Amén. Amén, amén. Y tal vez, pastor, haciendo esto, conectando quizás al día jueves, ya para ir concluyendo por el tiempo, aquí habla de una interesante necesidad nuestra. Podemos acercarnos a Cristo, podemos convertirnos en piedras vivas, pero requiere de un elemento que puede ser muy pequeño, pero fundamental. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos hablando de cómo agradar a Dios, ¿no es cierto? Si no desarrollamos, así sea una minúscula fe, no podremos agradar a Dios. Dice el versículo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, tenemos que acercarnos al Señor buscándolo, pero en fe, o sea, con algo de fe. Y tal vez podemos decir, pero yo no tengo mucha fe. Bueno, recordemos la historia, la lección nos menciona allí justo la historia de este hombre que tenía ese niño que estaba enfermo, endemoniado, y no tenía fe, y Dios le dice, mira, entonces él dice, ayuda mi poca fe. Entonces, tal vez necesitamos pedir a Dios que nos dé esa fe que pueda agradarle para saber que la obra que Él desea hacer nosotros, la puede hacer, porque creemos en su palabra, no por lo que vemos, sino porque la palabra nos dice, y entonces empezamos a comenzar en esa relación de vivir por fe, ¿no? Y la fe, según Hebreos 11, siempre se manifiesta en acción. En acción. Todos los héroes del capítulo 11 de Hebreos no solo están creyendo algo, sino que están haciendo algo. Noé construyó, Abraham sacrificó, Claro. Moisés salió, Abel ofreció. Es decir, es una fe que obra. Práctica. Porque la fe sin obras es muerta, según Santiago. Ahí tenemos otra vez, cuando estamos conectados y tenemos fe con Jesús, el fruto es la obediencia. La obediencia no salva, pero la obediencia es evidencia de dependencia sobre Él. En cierto sentido, diríamos entonces que esta fe viva, práctica, es una fe de obediencia. A través de la palabra, a través de las fuerzas de Cristo que nos puede dar, es una fe que nos lleva a actuar, a vivir conforme a su propósito, Amén. su palabra. Una fe viva es la que agrada a Dios. Amén. ¿Cómo agradamos a Dios entonces? Viviendo con fe, pastor. Nuestro máximo ejemplo de fe en la Biblia es Cristo. Por Amén. supuesto. Imitar a Cristo es la mejor manera de agradar a Dios. Amén. 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 Muy bien, queremos agradecerles a ustedes por estar con nosotros en esta lección. Sabemos de que hay mucho más que podemos compartir y les animamos a ustedes también
a escudriñar la Escritura, a poder participar de esta lección, de estudiar, de orar. Creo que hay una importante declaración en el día viernes acerca de la oración en el nombre de Cristo. Cuán importante es hacer esto, recordar de que en el nombre de Cristo hay poder. Que nuestra experiencia sea esta, de conocer a Dios Amén. nosotros mismos. Que Dios bendiga y les guarde y esperamos vernos en una próxima ocasión aquí en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Bendiciones.